Europa ya no es más el continente donde se reúnen los apasionados. Europa está en decadencia, la economía, la industria y casi todos los sectores están en declive. Los conflictos entre clases, razas y religiones aumentan y los líderes políticos de Europa no los resuelven adecuadamente. Esto lo dijo directamente Yi Yu. Hoy analizaremos este tema, así que comencemos. Antes, les cuento que publiqué mi primer libro oficial. Estás a la venta en Kyobo Mungo y librerías cercanas. Así que cuando puedan, denle un vistazo. Gracias. Como muchos saben, Europa ha sido una de las regiones más influyentes del mundo. Si consideran que la historia mundial que aprendemos es principalmente europea, verán la magnitud de esa influencia. Se puede decir que Europa es la cuna de la civilización moderna actual, ya que desde el siglo XVII hasta el siglo XX fue, sin exagerar, la era de Europa, ejerciendo una influencia global. Las civilizaciones avanzadas se difundieron por todo el mundo, y hoy en día la mayoría de la población mundial vive bajo una civilización moderna que se originó en la civilización occidental. Por eso, Europa llegó a dominar el mundo con un poder militar y económico abrumador durante la era de los descubrimientos y la revolución industrial. Tras las guerras mundiales y la Gran Depresión, la mayoría de los países europeos perdieron poder nacional. Además, debido al fracaso de varias políticas de bienestar, hoy en día Europa ya no muestra el prestigio que tenía antes. Claro, sigue siendo uno de los tres principales bloques económicos del mundo, junto con Norteamérica y el noreste de Asia, pero es difícil ver el mismo nivel de influencia que tenía en el pasado. De hecho, la razón por la que se publicó este informe es porque muestra claramente la sensación de crisis, al punto de decir que si las cosas siguen así, toda Europa podría colapsar. Primero, veamos los temas más grandes y luego entremos en los detalles. El Producto Interno Bruto muestra que Europa se está empobreciendo actualmente. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea es de 16.6 billones de dólares y el de Estados Unidos, 25.5 billones. Podemos reflexionar sobre esto. ¿Sabías que incluso sumando el Producto Interno Bruto de los 27 países que conforman la Unión Europea, apenas alcanzan el 65% del de un solo país, Estados Unidos? Si entramos en más detalles, entre los 50 estados de Estados Unidos, el estado con el Producto Interno Bruto más alto es California, el 3.9 billones de dólares. El Producto Interno Bruto del Reino Unido es de 3.495 billones de dólares. Un solo estado de Estados Unidos puede tener un Producto Interno Bruto mayor que un país entero. Podrías pensarlo así. Hay censor. Podrías decir que Estados Unidos es un país muy grande y que ha mantenido el primer lugar en el mundo. Así que, por supuesto, su Producto Interno Bruto es más alto. Pero el problema es que antes hubo un tiempo en que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea era mayor. Incluso hasta la década de 1980, la economía de Estados Unidos y la de la Unión Europea estaban muy parejas. No había una gran diferencia. Durante la crisis financiera de 2008, Europa superó a Estados Unidos. Pero hoy la diferencia es muy grande. Si la diferencia es de 35, la Unión Europea ya no puede alcanzar a Estados Unidos. Analicemos por qué Europa se ha deteriorado así. Primero, Europa es una región donde el costo de la energía es extremadamente alto. Europa es un continente que carece de recursos energéticos. Para entenderlo fácilmente, pueden pensar que está en una situación similar a la de Corea. Importan toda su energía y gastan entre 3 y 5% de su Producto Interno Bruto solo en importarla. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, dependen de las importaciones externas para el 60% de su consumo total de energía. Dependen de importaciones externas para el 96.8% del petróleo, el 89.7% del gas natural y el 44% del carbón. Como comentario adicional, debido a que tienen que obtener energía de otras regiones, la razón por la que las sanciones económicas contra Rusia no se están implementando adecuadamente en la guerra de Ucrania es precisamente por esto. De todos modos, como se gasta tanto dinero en comprar energía, la diferencia entre Estados Unidos y Europa se vuelve aún más evidente. Actualmente, Estados Unidos es un exportador neto de energía, lo que significa que, en términos generales, exporta más energía de la que importa. Por eso, el costo del gas industrial entre Europa y Estados Unidos tiene una diferencia de alrededor de 3 a 4 veces. Esta diferencia es enorme desde el punto de vista industrial. Y, si lo piensas de manera sencilla,
esta diferencia de precios surge de inmediato. Por eso, no hay manera de que puedan competir en términos de competitividad. Y Europa también carece de muchos recursos estratégicos necesarios para las nuevas industrias en el futuro. Esto también se aplica a Corea, pero parece que el impacto es aún mayor en Europa. Entre los recursos estratégicos del futuro están el cobre, níquel, cobalto, litio, grafito y tierras raras. La característica de estos recursos es que la mayoría están monopolizados por China o países fuera de Europa. No solo la extracción, sino también el refinado y procesamiento están abrumadoramente dominados por países no europeos. En el caso del grafito, todo el refinado y procesamiento se hace en China, lo cual es un gran problema. Estos recursos son esenciales para industrias ecológicas como autos eléctricos o baterías, pero Europa está impulsando políticas e industrias ecológicas, así que inevitablemente surgen penalizaciones desde el punto de vista industrial. Por supuesto, se podría decir, ¿acaso Europa no tiene recursos? Y sí, es cierto, Europa tiene varias minas de níquel, litio y cobalto. En Serbia está la mayor mina de litio del continente. Aquí se extraen 58.000 toneladas de litio al año, suficientes para 1.1 millones de autos eléctricos, pero no quieren desarrollarlo por temas medioambientales. El gobierno de Serbia anunció que reanudará el desarrollo de la mina de litio en 2028. Varios sectores políticos y organizaciones civiles se oponen al desarrollo de la mina por preocupación ambiental. Europa tiene bastantes recursos, pero la razón por la que no han podido desarrollarlos es precisamente esta. ¿Será que las políticas ambientales radicales de Europa están impidiendo el crecimiento económico del continente? Todos coincidimos en que hay que proteger el medio ambiente, ¿cierto? Pero las políticas ambientales de Europa son tan extremas que están poniendo muchas restricciones al desarrollo de recursos estratégicos y al crecimiento de nuevas industrias. Por eso, Europa poco a poco no tiene más opción que ir decayendo. La industria electrónica y de tecnologías de la información aún tiene bajo desempeño. Ninguna empresa europea está entre las 10 principales del sector, a pesar de que Europa fue clave en el desarrollo tecnológico tras la revolución industrial. Hace apenas 15 años, teléfonos como los de Motorola o Nokia eran muy populares, pero si vemos ahora, podemos notar que la industria electrónica y de tecnologías de la información se ha derrumbado por completo. Actualmente, solo 5 empresas fabrican televisores en Alemania. Son 5: Lowe, Metz, Technisat, Bormann y Grundig, pero juntas venden menos que LG Electronics. Sorprendente, ¿no? Hace apenas 10 años, aunque Estados Unidos estaba un poco por detrás, ambos países funcionaban como los dos pilares principales del mercado mundial de tecnologías de la información. En 2013, Europa tenía una cuota del 22% y Estados Unidos tenía una del 30%, pero ahora Europa tiene el 18%. Y Estados Unidos tiene el 38%. Incluso si solo miramos la capitalización de mercado, en los últimos 8 años, la capitalización de todas las empresas de telecomunicaciones europeas disminuyó un 41%. En cambio, las empresas de telecomunicaciones estadounidenses crecieron un 20% y la industria over the top aumentó un 357%. La industria de tecnologías de la información y electrónica aún es prometedora, pero su futuro es incierto, ya que se espera que la economía europea empeore. Debido al bajo desempeño de las industrias electrónica y de tecnologías de la información, también hay debilidad en inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial. Cherry Cloud de Alemania es Deutsche Telekom, con capitalización de 196 billones 9.657 mil millones de wones. Microsoft tiene 4.262 billones, 4.000 mil millones de wones. La diferencia es de varias decenas o incluso cientos de veces. Incluso si incluimos y calculamos todas las demás empresas, la capitalización de mercado de las empresas de tecnologías de la información de Estados Unidos es mucho más alta. Deutsche Telekom, 196 billones, 9.657 mil millones de wones. OVH, Cloud, 1.7.434 mil millones. Orange, 43 billones, 859 mil millones. International Business Machines, 263 billones, 5.401 mil millones. Google,
2.584 billones 800 mil millones. Microsoft, 4.262 billones 4.000 millones. Amazon, 2.610 billones 7.200 mil millones de wones. Así es, y parece que todavía no sienten mucho la crisis. La inversión en la industria de la inteligencia artificial también es baja. Actualmente, el 71% de la inversión mundial en la industria de la inteligencia artificial proviene de Estados Unidos. China tiene 15%. Europa solo invierte 7%. Corea está invirtiendo alrededor del 2%. Así que se puede ver que Europa casi no tiene interés en la industria de la inteligencia artificial. Y en el campo de los semiconductores, la presencia de Europa es aún menor. En cuanto a los semiconductores de sistema y el diseño, Estados Unidos los domina, y la producción y los semiconductores de memoria están en manos del noreste asiático. Pero Europa no tiene una posición destacada en ninguno de estos campos. La industria automotriz es la más grande de Europa, empleando a 2.6 millones de personas, cerca del 8.5% del total en manufactura de la Unión Europea. La industria automotriz tampoco ha logrado seguir las tendencias recientes y está quedando rezagada no solo en tecnología, sino también en relación calidad-precio. Por eso, la cuota de mercado de las empresas automotrices europeas ha caído considerablemente. Hasta el año 2000, Europa tenía el 31% de la producción mundial de automóviles, siendo la más grande del mundo. Sin embargo, para 2022, esa cifra se redujo a la mitad, quedando en solo el 15%, y China ocupó el primer lugar con un 32%. Además, las empresas automotrices europeas están perdiendo terreno incluso dentro del propio continente europeo, lo que demuestra que la industria automotriz europea también se está desmoronando. Especialmente, las empresas automotrices de Corea, China y Japón, encabezadas por China, están teniendo un gran desempeño en Europa y poco a poco están quitándole participación de mercado a las empresas automotrices europeas. La Unión Europea enfrenta una crisis, ya que casi todas sus industrias son tomadas por empresas de Asia Oriental o Estados Unidos. En este informe, publicado por la Unión Europea, se dice que si no se renuncia a uno de estos tres límites, libertad, medio ambiente o bienestar, Europa finalmente colapsará. Si vemos lo reciente en Europa, la mayoría de sus problemas se relacionan con uno de esos tres aspectos. Por supuesto, todos son importantes, pero si pensamos en si realmente son tan importantes como para renunciar a todo lo demás para conseguirlos, no estoy tan seguro. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual de Europa? Por favor, déjenme saber en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.